Más o menos este es el mapa peruano, pero ¿qué tenemos? En el lago Titicaca hay una tribu que posterior a la caída de Huari, pase de adelante. Posterior a la caída de Huari, ¿qué pasa con esta tribu? Emerge, ¿no? ¿Cómo se llama esta tribu? Lo mencionamos al final de la clase pasada. ¿Cómo? ¡Qué barbaridad! Me quito todo el disfraz, ya no vale la pena ya. Puquina, muy bien, la tribu Puquina. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el día de hoy sobre esta pequeña tribu que incluso habitó parte de la isla de los Uros, actual isla de los Uros, en Puno. ¿Sí? Entonces, vamos sobre el tema, o la primera parte, ¿ya? Que es conceptos básicos. ¿Sí? A ver, el Incario ya pasa por tres etapas. Eso quiero que tú te lo grabes. 3 etapas. La primera etapa, ¿cuál es? La etapa, ¿ya? La etapa huracán. O el grado huracán. La etapa huracán o el huracazo, ¿no? Y esta etapa, ¿en qué consta? Consta básicamente a los incas fundadores, ¿verdad? Parte del mito, parte de incas fundadores. Tenemos segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? La etapa confederada. Y la palabra confederada, o sea, la confederación, ¿qué nos trae a la memoria la confederación? Conjunto, agrupación de repente. Aquí el Cusco, ya, no es un imperio. Sin embargo, ¿qué cosa hace? Tiene relaciones políticas. ¿Con quiénes? Con sus vecinos. ¿Ya? Y luego llega la etapa más hermosa del Cusco, pero incluso comparativamente hablando con sus etapas anteriores, la mejor. La etapa. Estas etapas son las etapas del Tahuantinsuyo. ¿Por qué? Porque el Tahuantinsuyo, ¿dónde se genera? En la etapa imperial. En la confederación, ¿existe el Tahuantinsuyo? No. No existe Tahuantinsuyo, ¿sí? Entonces, son 3 etapas que van a ir convergiendo a través del tiempo. Ahora, vamos a ver primero los orígenes. Ahora, hay 2 clases de orígenes. Ya. Me ha quedado muy bien. Hay 2 clases de orígenes. ¿Sí? Tenemos, y estas 2 orígenes tienen sus vertientes. La primera es el origen mítico. ¿Sí? Acá hablamos del origen mítico. ¿Y cuántos mitos de origen inca tenemos? Bueno, está el narrado por el Inca Garcilaso de la Vega. Yo ya mencioné, es mi opinión personal. Yo no soy muy fan de Garcilaso de la Vega particularmente. Sin embargo, él plasma, ¿qué cosa? Una teoría mítica, ¿no? Que es que el indio, Sol en este caso, comanda a sus hijos y los hace emerger. O sea, los hace nacer ¿de qué parte? Del lago Titicaca, ¿no? De allí sale particularmente ¿quiénes? 2 personas. Manco Cápac y Mama Ocllo. Ellos eran hermanos. Entonces aquí hablamos de un tipo de relaciones endogámicas. ¿Sí? La endogamia. Por ejemplo, yo te comento, mi familia es cusqueña y en mi familia, por ejemplo, se ha practicado durante mucho tiempo la endogamia. ¿La endogamia qué es? Ya. La endogamia es cuando tú te metes en una relación matrimonial u amorosa con miembros de tu propia familia o de tu pueblo. Por ejemplo, 2 primos se meten. Ahora, ¿qué pasa? No. Hay un tema llamado incesto que es, por ejemplo, yo con mamá
o yo con mi hermano. O que la endogamia es como que hasta cierto punto más permitida, pues, ¿no? Ahora, profe, usted acaba de mencionar la endogamia, pero esto que dice son los hermanos son incestuosos. Ya, es una relación incestuosa, sin embargo, la cultura inca y por supuesto el imperio mantiene relaciones endogámicas. Porque digamos, el inca tenía a su esposa y de ella tenía a su hijo, ¿no? Y tenía otra esposa y con ella tenía una hija. Ellos eran medios hermanos. Entonces ahí posiblemente pasaba el tema de la endogamia, ¿no? Porque no eran hermanos de una sola madre, ¿no? Ahí posiblemente. Entonces, relaciones endogámicas barra incestuosas. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la consigna que le da el Yosinti a estos dos personajes? Ojo, a civilizar. ¿A quién? A la gente, porque la gente está en caos, en desorden, son primitivos. Y fueron matados por el hielo. Claro, sin embargo, ¿qué cosa vemos? Nosotros hemos visto la historia y hemos visto que previo a los incas ha habido mucha cultura, ¿sí o no? Paracas, Nazca, Mochica, tenemos por otro lado Chavín, ¿no? Inclusive Guari, ¿no? Y es por eso que se le llama al Incario el tercer estado panandino. El primer estado panandino, ¿cómo fue? Chavín. ¿Por qué? Porque ellos, aunque no tenían ejército, ¿cómo conquistaban? ¿Mediante qué recursos? Claro, mediante recursos teocráticos, la religión, ¿verdad? Y no era una conquista per se, pero era una asimilación de otras regiones. Segundo estado panandino, Guari. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Guari? Guari sí ya conquista, ¿no? Militarmente. Y el tercer estado panandino, posteriormente, ¿cuál sería? El Incario. Ahora bien, ese es el primer mito más conocido, pero hay un segundo mito que es el que menos se trata. ¿Cuál es ese tercer mito? O segundo mito, perdón. La leyenda de los hermanos Aya. Y esta leyenda, ¿qué plasma? Plasma igual el tema de los hermanos que se están juntando entre sí como parejas, pero la consigna es la misma: llegar, buscar una tierra donde vivir y civilizar. Ahora bien, ¿por qué Garcilaso de la Vega plasma una, si es que él es descendiente de los incas, y no plasma la otra? Acá te voy a dar la explicación, que vamos más adelante a ver. Todo tiene fines políticos. El inca Garcilaso de la Vega omite, por ejemplo, a uno de los incas más importantes de la historia peruana, Pachacútec. Decide omitirlo y incluye a Maru Inca Yupanqui posteriormente para poder corregir el tema de la cronología inca. Pero ¿por qué el inca Garcilaso de la Vega omite a Pachacútec? Bueno, pues porque le tenía cólera. Vamos a ver ahorita un pequeño esquema rapidito sobre esto de los hermanos Aya. Verás, el Inca Garcilaso de la Vega, ¿sí entendiste, no? IGB. ¿Desciende de qué familia? La familia real de Huáscar. Huáscar era hermano barra enemigo de qué Inca? Atahualpa, ¿no? Eran hermanos, pero a la vez enemigos. Atahualpa. Para no liarte mucho, Huáscar desciende de la panaca de Tupac Yupanqui. Profe, ¿qué es el hijo de Huayna como dice, no? Ya, entonces explica el tema de las panacas. Y Atahualpa descendía de la panaca de Pachacútec. Hasta ahí me estás entendiendo, ¿no? Ya. Si el Inca Garcilaso de la Vega le tenía bronca a Atahualpa, ¿qué tenía que hacer? Eliminar toda la línea de Pachacútec, ¿verdad? Entonces lo omite completamente. Y dice, no, Huiracocha es padre de Tupac Yupanqui, Tupac Yupanqui es padre de Amaru Inca Yupanqui, Amaru Inca Yupanqui es padre de Huayna Cápac y Huayna Cápac es padre de Huáscar. Cosa que no es cierto, ¿no? Es una confusión, ¿no? Esto, ¿no? Pero, profe, ¿por qué me explica esto en la parte mitológica? Bien. Pachacútec desciende de una panaca femenina, la panaca llamada Iñaca Panaca. ¿Y quién es esta? En la leyenda de los hermanos Aya hay 4 hermanos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman estos? Ayarmango, Ayarucho, Ayarcachi y Ayarauca, ¿no? Incluso con poderes mitológicos, ¿no? Ayarcachi podía agarrar su onda y derrumbar, ¿qué cosa? Cerros, montañas, ¿no? Genial.
Pero las mujeres también tenían un rol principal. Mama Oglio, Mama Huaco, Mama Rawa y Mama Cora o Mama Cori. Y Mama Huaco era una mujer aguerrida, fuerte, una mujer tan poderosa que incluso se cuenta que cuando ellos llegan al Cusco se enfrenta a los enemigos y ella los vence. La cosmovisión inca plantea que la mujer no era inferior, era complemento del hombre, era fuerte también. Entonces, esta mujer, Mama Huaco, como si fuera un hombre, funda su panaca, su familia real. ¿Y cómo se llama esta panaca? Iñaca Panaca. Entonces, si el Inca Garcilaso de la Vega odia a Atahualpa por ser descendiente de Pachacútec y por ende tiene que eliminarlo, ¿qué tiene que eliminar? La panaca Iñaca Panaca. Entonces no le conviene contar el mito de los hermanos Aya. Muy importante, ¿ah? Muy importante. ¿Por qué? Porque todo tenía fines políticos. Ahora, particularmente pienso de que por si también no me cae, porque él era devoto a la corona española. Tú lees, y te invito a leer los comentarios de los Incas, ese libro que plantea esto. Y aquí tú puedes ver, pues, ¿no?, que al inicio nomás él dedica el libro a la corona española. Un Inca dedicando un libro a los españoles. Yo no soy antihispano, pero era contradictorio, pues, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son los mitos? Tenemos el mito de Manco Cápac y Mama Oglio. Mama Oglio. ¿Y el segundo mito cuál es? Los hermanos Aya, que son todo un sector. Ahora, ¿qué pasa? La historia que nos presenta, por ejemplo, Mariano Rostrotsky junto con otros historiadores concuerdan en algo. Que los cusqueños originalmente no eran los incas, eran los ayarmatas, los canas, los alcahuizas, que eran los que vivían en la zona del Cusco, ¿no?, y otras tribus más. Sin embargo, los que nosotros llamamos incas eran, ya dijimos, de la tribu Puquina. Esto nos dice que la tribu Puquina se encontraba en la parte del lago Titicaca. Entonces busca y vas hacia la parte noreste. ¿Hasta qué punto? Hacia lo que sería el Cusco. ¿Y dónde se acentúa? ¿Alguien aquí ya ha ido al Cusco alguna vez? ¿Alguien? Sí. Ha sido a Sacsayhuamán, supongo. Está dentro del tour turístico de la ciudad. Ya. Allí te encuentras Sacsayhuamán, que es una fortaleza de piedra, con piedras gigantes y perfecto, ¿acaso? Esa ciudad tuvo un nombre primigenio, llamado Acamama, ¿sí? Y en Acamama, ¿qué cosa sucede? Los incas se instauran. Profe, pero yo he escuchado siempre que los incas llegaron a la plaza central del Cusco y ahí se plantaron. No, el Cusco como tú lo ves actualmente no era así. ¿Qué cosa era? Era un valle y la parte de la plaza de armas del Cusco era un pantano. O sea, había mucha agua ahí. ¿Tú te vas a ir a vivir donde hay agua? No. Todo como duerme, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Por ejemplo, el Coricancha, hoy en día vemos, es así el Coricancha, supongo, que es una... que está hoy en día gobernado ya por los sacerdotes, creo que de la orden de Santo Domingo, me parece. Ellos, ¿qué cosa sucede? El Coricancha no es propiamente construcción incaica, es construcción pre-incaica, incluso antes de Huari. Entonces, ¿qué cosa entendemos acá? De que los incas llegan y ya encuentran Coricancha listo, ya encuentran este valle. Entonces, ellos no se pueden instaurar ahí. ¿Dónde se instauran? En las lomas de Sacsayhuamán. Y lo llaman Acamama, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Acá tenemos la transformación Puquina.
que es una de las más aceptadas, ¿no? Y más promulgadas hoy en día. Bien. Ahora, una vez visto los orígenes tanto míticos como históricos, si tú te das cuenta, yo te mencioné en su momento, que cuando juntas los dos mitos, ¿qué cosa tienes? A un grupo de personas que salen en la Titicaca yendo al Cusco. Entonces los mitos sí se acercaban hasta la realidad. Bien, ahora bien, vamos a ver ahora la organización y acá qué cosa vamos a encontrar. Por ejemplo, vamos a encontrar cuál era el estilo de vida de ellos, ¿no? Originalmente y posteriormente ellos mantienen algo. ¿Qué cosa es? La agricultura. Pero algo maravilloso, por ejemplo, tú te vas a la zona de Moray, ¿ya? Y ustedes han visto por fotos que hay una especie de andenes circulares, ¿no? Circulares que van hasta abajo. Los guías turísticos te explican de que de andén hacia andén la distancia térmica es de 1 grado. Entonces, mientras más desciendes, más caliente es la tierra. Mientras más subes, es más frío. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo los incas sabían o supieron bajar 1 grado? O sea, tanto espacio es 1 grado termómetro, o sea, como tengo un termómetro. 37, 36, 35. ¿Cómo lo sabían? Yo le hice esta pregunta a uno de los guías turísticos y no supo respondernos más o menos. Pero hay una explicación. ¿Quién cree que cómo ellos logran este tipo de logro arquitectónico agrícola? Los dioses le dijeron. No, prueba y error. Moray es la consecuencia de ¿qué? De muchos años de trabajar la tierra. Ahora, por ejemplo, ¿algunos aquí han jugado trompo alguna vez los varones? Sí, ¿no? Y por ejemplo, hay quienes, por ejemplo, se saben la medida, el punto donde te tienes que parar para darle al trompo, chuzarlo, ¿no? Hay otros que lo tiran por tirar. Claro, entonces, ¿tú cómo aprendiste esta distancia? ¿A la primera? No, jugando. Experiencia, y la experiencia es prueba y error. Entonces, ¿cómo manejaban ellos la agricultura? ¿Mediante qué? Prueba y error. ¿Qué tipo de arquitectura? Andenes. Andenes. ¿Sí? Entonces, también manejaban lo que era qué cosa. Ahora, en la agricultura, tienes un tipo de agricultura productora en la parte de la zona central del Perú. Maíz, papa, ese tipo de cosas que consumían, pero hay una zona productora del elemento más importante para ellos. ¿Cuál era? ¿Qué planta? ¿La hoja de qué? De coca. Tú te vas al Cusco y bueno, ahí tienes el Sado Soroche, ¿no? A mi esposa particularmente la segunda vez que fue al Cusco, le dio soroche, sangró la nariz, estaba que quería vomitar, estaba mal. Cuando estás embarazada, le dijo, no, estaba mal, pero soroche. Y yo estaba como un campeón. Yo soy huancaíno, de nacimiento, ¿ya? Pero mis orígenes son, claro, mis abuelos son cusqueños, pero mi parte paterna son suqueños. Entonces, esa combinación bizarra, rara, esa mezcolanza, todo, como cuando tú le hiciste una tortilla y le metiste todo, ya, eso soy yo, ¿no? Yo pude adaptarme a ese clima, pero mi esposa, pues no. Entonces, ¿qué sucede? De que la hoja de coca te ayuda para qué? Para poder, pues, aliviar los efectos de la altura, ¿no? Por ejemplo, hay una zona llamada en el Cusco, Pucapucara, ¿no? Y en Pucapucara estamos a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Arriba, ¿no? Y yo estaba, normal, ¿no? Pero hay personas que les chocan, ¿no? ¿A ti te chocó, hija? No, bueno. Y mira, A mí me chocó mucho, me dio un montón de personas a la farmacia porque se desmayó tanto. Se desmayó, se desmayó, terrible, ¿ya? Bien, también que tenemos la ganadería, ¿no? Y
¿Qué criaban los cuyes? Con los cuyes, perdón, los incas. Aparte de cuyes, ya te jugué. Alpacas, camélidos, para poder generalizar, no vicuñas. Alpacas, monacos, llamas. Esos tres, y ojo, servían para su tela, usaban la lana para la tela, pero aparte que usaban, se lo comían. Ahora, no me puedes dejar mentir, tú te vas al Cusco y encuentras parrilla de llama, sí, chicharrón de llama, y uno dice, yo particularmente no decidí probar, debía haber probado para saber la experiencia, pero vamos a igual. En Estados Unidos ellos cazan venados, ¿no? Cazan venados y igual. Todo. A probar. El día siguiente, ¿no? En el baño, 3 horas. Bien. Entonces, crianza de camélidos, ¿no? Ya, capulles, ¿no? Ahora, verás tú que acá en mi corona yo he hecho de papel unas plumas, ¿no? Pero las plumas de los incas, ellos los sacaban de aves exóticas. ¿Encontrás dónde? Los amayos. Claro, pero en parte de qué zona? De la selva. Selva, ellos iban hasta allá a traer pues esto y la selva era muy riesgosa, ¿no? Entonces era un acto, pues, era un tesoro las plumas. Por eso el inca, ¿dónde lo llevaba? En la corona, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos? También tenemos acá, ojo, intercambios comerciales, ¿no? Hablamos de... ¿Cómo es? Claro. Ahora bien, ¿qué sucede? Vamos ahora a ver parte de su religión. Ya. Por acá. Ahora, yo te mencioné a ti lo siguiente. Te dije que hay una parte del Chavín que se puede apreciar en los incas. ¿Cuál es? Hay una cosmovisión. Hay una especie de 3 guardianes. El cóndor, el jaguar y la serpiente, ¿no? Entonces tenemos el Hana Imposto, ¿sí? ¿No? Tenemos el... Enseguida, lo dije para que lo apuntara. ¿Viste haber apuntado? A ver, cuernos. El Hana Imposto arriba. ¿Quién gobernaba el Hana Imposto? El cóndor. En el Hana Imposto existían varios dioses. Por ejemplo, mencióname deidades incas. Inti, la Quilla, muy bien, la Quilla. Huiracocha, ¿no? Huiracocha. Ahora, estos dioses que están en el cielo, son los que rigen. Tenemos el Caipacha. ¿Y qué es el Caipacha? El Caipacha vendría a ser la tierra donde habitamos nosotros. ¿Y ahí quién gobierna? El jaguar. Diosas del Caipacha o diosa del Caipacha, la Pacha, ¿no? Posteriormente con la llegada de los españoles llamada Pachamama, diosa femenina, ¿no? Y en el Upupacha, ¿quién está? La serpiente. ¿Y quién gobierna el Upupacha, el mundo de los muertos? ¿Ah? Ya sé, ¿pero qué dios? ¿O qué dios está ahí? Va a llegar, claro, ¿no? Zeus, dice la otra. Vamos a decir Zeus, cuentos en Grecia. Mi mamá solía decir, cuando yo me portaba mal, me decía, ¡Supa y Paguagua! Me decía mi mamá. ¿Y qué significa Supa y Paguagua? Hijo del diablo. Pero ¿qué pasa? Que el Supai es un dios que tú lo vas a ver ¿dónde? En una danza. La danza, ¿no? De la diablada, ¿no? Donde tú lo ves bailando. Ahora, pero el Supai no es el diablo. Los españoles llegan, ven escuchan, porque no ven, ven en algunos ídolos, pero escuchan más que todo la representación del Supai y dicen, este es el diablo. Rojo con cacho, diablo.
porque así ellos veían al diablo, a Satanás. Pero los incas no tenían ese tipo de cosmovisión de que hay un dios malo. Todos los dioses tenían, por ejemplo, vamos acá ya, tenían benevolencia y tenían momentos donde se enojaban. Entonces, el Supay era visto como este tipo de deidad poderosa, pero ¿dónde vivía el Supay? En el Ucupacha, abajo, en el mundo de los muertos. Tú te morías y el Supay te guiaba. ¿Como qué dios es comparable? Con Anubis, ¿no? Anubis de la mitología egipcia, ¿no? ¿Qué le malo? No, solo te guía, ¿no? Entonces, adelante, no se puede decir. Ya, entonces tenemos qué cosa. El Hanampacha, el Caipacha y el Ucupacha. En el Caipacha, ¿quiénes están? ¿Quiénes gobiernan en el Hanampacha? El cóndor, ¿no? Representación, pues, ¿no? Del Inti, la Quilla y Huiracocha. Huiracocha. ¿Ya? En el Caipacha, ¿quién está? El jaguar, ¿no? Puma. También llamado jaguar. Una versión. ¿Quién está acá? La Pachamama, ¿no? Llámalo Pachamama por efectos prácticos para que puedas tú conectar, ¿no? Conectar con los conocimientos previos que ya tienes. Y en el Ucupacha, ¿quién está? La serpiente. ¿Ya que quién está? El Supay. Y algunos de los muertos. Entonces, ahora la realista. Vamos rápido con esta parte para poder pasar ya a la historia inca, que es muy amplia y quiero abarcarla contigo el día de hoy. Primero acá, por acá. La verdad es que yo fui el poco chingos, no pude ir a Machu Picchu, por ejemplo. Yo también. Pero debo decirte que la segunda vez que no fui, Machu Picchu me quedaron chiquito. Yo siempre voy a decir que la joya del incanato es Sacsayhuamán. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora en el tipo de arquitectura, ¿no? Hay la arquitectura imperial y hay la arquitectura civil, ¿no? La imperial es la que tú pones esas piedras monolíticas gigantes, ¿no? Donde no entra ninguna aguja, supuestamente, ¿no? Y tiene una arquitectura civil que es este conjunto de piedras con barro para evitar sismos, por ejemplo, ¿no? Entonces, muy importante. Tenemos acá en la parte 5, vamos a ver jerarquía. Jerarquía. A ver, un ratito, a ver. ¿Quién me llama? Dime, hija. ¿Qué departamento se marcó? ¿Qué departamentos? Hija, departamentos en sí, gran parte del país, ¿por qué? No abarca zonas selváticas como lo que hoy en día tenemos como Loreto, Ucayali, no abarca Madre de Dios, por ejemplo, porque son zonas selváticas. Entiende que el Perú antiguo, el mundo incaico, abarca zona costera y zona andina altoandina. Zonas selváticas no las abarca. ¿Propio de qué? Tú te vas a la selva y ¿qué animal te encuentras? El jaguar y la serpiente. A ver, el bien judío cristiano, si has leído la Biblia, que espero que lo hagas en tu momento, si eres adepto a la cultura cristiana, o por un tema también de cultura, verás que los que se acercan a Dios lo ven cara a cara. Se mueren. Yo me acerco a su casa, ¡págalo! Quiero vivir, chicos, ¿no? Al menos unos 150 años más, así que... Aparte de la forma que se veía como ¿Cómo, hija? por eso también lo de las plumas. Claro, es que, oye, ir a tomar hasta allá era una altitud de riesgo. Ahora, sí había zonas agrícolas de plantación de coca,
en la parte de la selva, pero no eran enviados cualquier persona. Eran enviados los piñas, que vamos a ver justamente acá. Y de ahí viene la palabra que cuando tú tienes una mala suerte, ¿qué se te dice? Piña, pues, ¿no? Y piña, ¿quiénes son los piñas? Los prisioneros de guerra, los salados, pues los que tenían que hacer la chamba que nadie quiere hacer, ¿no? Esos son los piñas. Usualmente, es curioso, ¿no? Porque yo siempre he dicho, ¿no? Los antiguos peruanos, ¿no? Tienden a tener nombres peculiares para las cosas, ¿no? Entonces, bien, arriba tenemos a qué cosa, a la realeza. ¿Y quién está en la realeza? Primero está el llamado Sapa Inca. En la parte del Curacaao de la Confederación era llamado Sinchi o Capac. No era llamado Sapa Inca, ¿ya? El término Sapa Inca se va a acuñar años después, ya con algunos incas puntualmente, ¿no? Luego, ¿quién está? El príncipe, ¿no? El heredero. Ahora, quiero que entiendas algo. Los incas, dentro de su administración y organización, vivían una especie de diarquías. Esta diarquía se plasma en el sentido de ¿qué? De que tenían dos facciones. Tenían por un lado a los Hanan, que tú ya sabes qué significa. Arriba. No. Olvídate de esa parte. O sea, ojo, la cosmología inca y la historia inca tiene muchos significados. Hanan, puntualmente, ¿qué significa? Arriba. Pacha, tierra. Entonces, ¿qué te dice Hanan Pacha? Mundo de arriba. Ahora, Hanan, ¿qué significa? Arriba. Y tiene la dinastía Urin. ¿Y qué significa Urin? Abajo. Profe, pero usted dice que abajo significa Uku. Ya, Uku en el tema es como, por decirte, a ver, es como un mundo posterior. ¿Sí? Posterior. Cuando dice Urin, habla del mundo presente, pero abajo. Es decir, Hanan, Urin. Arriba y abajo, por un tema de escalón, ¿sí? Entonces, los que gobernaron durante un tiempo fueron los Urin y posteriormente los Hanan, pues, ¿no? Que es la parte de la nobleza inca, y esto se le llama nobleza de sangre. Nobleza de sangre. Ahora, yo te voy a recomendar un libro muy bueno, que es el libro de Mariana Skorowski, ¿no? Que ella plasma justamente estos aspectos, ¿no? De las panacas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa vemos acá? Tenemos, ¿quién era la pareja del Inca? La Colla. Ahora, sabemos, por ejemplo, que Huayna Cápac tuvo alrededor de 200 esposas, ¿no? Alrededor. Pero, oye, ese vato, ¿acaso estaba con todas? Había matrimonios completos. ¿Y cuál es un matrimonio completo? El que se consuma mediante ¿qué acto? Ojo, ya estamos todos grandes. Mediante el acto sexual, ¿verdad? El acto en busca de la reproducción, de la fertilidad. Pero había matrimonios que eran matrimonios políticos. No por dinero, por paz, por acuerdos políticos. Había, digamos, el Inca pasaba, llegaba a una zona y el curaca le decía, mira, ¿sabes qué? No quiero guerra. Seamos friends, pinkies. Cásate con mi hija. Entonces, el Inca se casaba con su hija y luego sigue su camino. Y ella se quedaba en la tierra. Ella nunca, como el Inca truquis, ¿eh? Nunca. Por ahí se me dice que el Inca la vio bonita, capaz, pero capaz no. Había matrimonio político, por conveniencia. Pero, de todas las esposas que pudo haber tenido el Inca, tuvo hijos con algunas, ¿no? Pero, tuvo una principal esposa, y la llamó Colla. ¿Cómo se llama la primera Colla? ¿Mama? Oglio. Oh, ¿ya? ¿Quién es el Auqui? Es el príncipe. Vamos a colocar acá la esposa principal
Uy, principal. Y acá tenemos al príncipe. Ahora, en el incanato se vivía una especie de correinado. ¿Y qué significa correinado? Gobierna el Sapa Inca, ¿y quién gobierna a su mano? Su hijo, pero el hijo más capaz. ¿Sí? Ejemplos, cuando gobierna Pachacútec, ¿quién gobierna bajo su sombra? Tupac Yupanqui. Cuando Tupac Yupanqui está gobernando, ¿quién gobierna su sombra? Huayna Cápac. Cuando Huayna Cápac gobierna, ¿quién gobierna su sombra? Y acá viene la historia complicada. Porque muchos dicen, no, que Huáscar, ¿no? El heredero de Huayna Cápac era Ninankuyushi. ¿Qué le pasó a Ninankuyushi? Pues se murió, ¿no? ¿Quién queda? Pues estos dos payasos que no tenemos el último siglo. Bueno, uno solo, yo soy atahualpista. Vamos. Bien, hemos visto entonces esta realeza, ¿ya? El Inca, ¿qué cosa pasaba con el Inca? Que formaba una familia, ¿no? Y a esta familia se le llamaba Panaca. Panaca. Entonces tenemos varias panacas, ¿no? La panaca de Pachacútec. Hace rato hablábamos de que el Inca Garcilaso de la Vega desciende de qué Inca. Lo dijimos hace rato. De Huáscar. De la panaca de Huáscar, ¿no? Entonces, por ejemplo, actualmente hay una familia en el Cusco que son descendientes de la panaca de qué Inca. De Pachacútec. Ahorita. Ellos son los verdaderos, por así decirlo, la especie de monarquía, pues, ¿no? De nuestro país. Ellos no tienen ningún tipo de poder, pues, obviamente, pues, ¿no? Pero son los que originalmente tienen la sangre de nuestro papichulo Pachacútec, pues, ¿no? Obviamente. Bien. Yo soy fan de Pachacútec, hermano, chicos, o sea, es buen Inca, fue muy Inca. Entonces acá tenemos la nobleza por privilegio. El privilegio de ganar. ¿Y aquí quiénes estaban? Por ejemplo, estaban los nobles guerreros, ¿no? ¿No? También los curacas. El Inca llegaba a una zona y ponía su ejército adelante. Entonces, ¿qué pasaba? De que al momento de que el ejército del Inca esté adelante, el curaca, digamos, pues no sé, de la ciudad de Chincha, veía esto y decía, oye, peleo y me arriesgo a matar a mi gente, me arriesgo a morir yo y a ir encadenado a su capital, que es un ejército brutal. O me rindo, ¿qué cosa somos? Fin. Entonces, muchas veces los nobles eran aquellas personas que se habían rendido voluntariamente. Entonces, había dos clases de sometimiento. Si tú te rendías voluntariamente, el Inca te mantenía en tu poder. ¿Ya? Te asignaba curaca, de tu zona, obviamente, pero sometido al imperio incaico. Y posteriormente, ¿qué pasaba? Pues tenía conversiones contigo para poder hacer pues la misa, este tipo de cosas que vamos a ver después de esto. Pero también había el sometimiento agresivo, ¿no? Que era el sometimiento con violencia, con matanza. Y ahí, ¿qué cosa hacía el Inca? Tomaba al curaca vencido, lo llevaba encadenado hacia el Cusco, y ahí el Inca lo mataba, ¿no? Y colocaba a uno de sus mejores guerreros, o más ancianos, sabios, y los colocaba a gobernar en esa zona. ¿Cuál de los dos crees tú que le convenía? ¿El segundo o el primero? ¿Por qué el primero? Porque ya no tenían resentimiento. A ver. No, qué mala palabra le dije, no dice el guasón. Pasa que, ¿de dónde proviene la caída incaica? Del resentimiento, pues. Mi pueblo, los huancaínos, los huancas, odiaban a los incas, ¿no? El pueblo chimú también odiaba a los incas. Entonces, esas tribus que odiaban a los incas, ¿qué cosa pasaba con ellos? Se les unen a los españoles. Los españoles eran 120 y tantas personas. Y en el camino ya, no te caes, a mí, te chocamos juntos. Entonces, resentimiento había. Al Inca le convenía, puntualmente, quitar al curaca. ¿Por qué? Porque hay un principio llamado el principio de reciprocidad.
¿Y este principio en qué cosa consistía? Si el Inca se hacía pinqui del curaca, se fastidiaba. ¿Por qué? Porque digamos que el Inca necesitaba construir una fortaleza. Tenía que llegar y decirle, oye, necesito ayuda con eso, pero no llegaba a ordenarla, porque esa es una idea imperial europea. El Inca llegaba a pedirle el favor al otro curaca. Entonces el Inca no lo ha visto como un dios todopoderoso, que lo que hablaba se cumplía. El Inca lo ha visto en ese aspecto como un colaborador, como un protector, y tenía que pedirle favores. Hay una versión de María Dostojevski en la cual el Inca una capa que está yendo al norte a conquistar y le pide el favor a, me parece que creo que fueron los Guanarmaca, me parece, y le solicita ¿qué cosa? Ejército. Pero él no llega y le da regalos, solamente ordena. Entonces esta tribu ¿qué cosa hizo? No fue. O sea, llegaron, en realidad llegaron, pero no vieron regalos. Se regresaron. El Inca, antes que lleguen a su pueblo, les manda chicha, les manda comida, productos orfebres, o sea, de oro, de bronce, ¿no? ¿Para qué? Para que se regresen. Oye, perdóname, no tocar. Era como que hoy en día le yapeaba para que les ayude. Y yo te pregunto, o sea, no conviene mucho eso. No conviene mucho. Claro, entonces el Inca le convenía someterse a la violencia. Entonces tenía otro problema, perdía hombres en el proceso. Entonces, pues esa dualidad, pues, ¿no? Que viene en la identidad. Luego acá tenemos a quiénes. Tenemos a los Mitimaes, por ejemplo, que ya esto es quiénes, el pueblo, ¿no? El pueblo. Los Mitimaes. ¿Y quiénes eran los Mitimaes? Hoy en día, término español, los colonos, ¿no? Por así decirlo. Supongamos que el Inca llegaba a un lugar y tenía pues que someterlos. Los sometía, pero tú ves ahí toda su estructura. Por ejemplo, tú te vas a la zona de Chimú y ¿qué ciudad te encuentras? Chanchán, por ejemplo, ¿no? Entonces, te vas acá a Lima y te ves fortalezas en Lima. Entonces, el Inca, ¿qué cosa tenía que hacer? Llegar y establecer palacios para sus nuevos curacas. Para el curaca vencido, pero que se vencido bajo rendición, y le hace un palacio, le da comodidades, o para el curaca que él está colocando. Entonces necesitaba ¿qué cosa? Mitimaes, ¿no? Entonces los mitimaes que hacían la mitad eran los que llegaban a ese lugar, construían y luego se iban. Muchas veces también llegaban pues a quedarse, ¿no? Pero vamos a ver hasta ese punto. Entonces, ¿quiénes eran los mitimaes? ¿Qué va a variar? ¿Los qué? ¿Qué cosas hacían? Ya, muy bien. Acá tenemos a las yanaconas. Y a los hatuimuna. Profe, ¿y dónde estaban los piñas? Aquí abajo. Te paso un poco más. A la boca. Los piñas eran los sometidos. Entonces había, los mitimaes hacían, o el pueblo hacía, tres tipos de labores comunitarias. Primero, la mita. La mita en favor de quiénes? Del Estado. Construcción de caminos, construcción de ciudades, reconstrucción de ciudades, ¿no? ¿Qué más hacía la mita? A veces también labores agrícolas, ¿no? Labores agrícolas. Ahora, ¿qué otro tipo de labor tenía? El Aini. Ahora, con respecto a la Aini, tiene mucho que ver con la mita, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? De que el Aini era una labor, ¿no? Propia de la comunidad, ¿ya? En beneficio de la comunidad. Y acá tenemos también a la labor minca. Ahora, estas tres labores eran ¿qué cosa? El principio de reciprocidad. Supongamos de que, hija, ¿cuál es tu nombre? Kiara tiene su familia, ¿no? Y justo le cae un meteorito pues, a su casa, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer,
chambear, ¿no? Para que recupere su casa, sus cosechas. Tenemos que darle comida de nuestros recursos, ¿no? Para que ella pueda, su familia, subsistir. ¿Te das cuenta que hoy en día no tenemos esa actitud nosotros? Sí, pero por obligación por el gobierno. Ni tanto, ¿ah? Porque ¿qué pasa? De que si tu vecino, por ejemplo, se le va la luz, tú prendes todos tus focos, pones música a todo volumen, ¿no? ¿Por qué haces eso? Para sacar cachita. Tu vecino, el que presume tener plata, ¿qué cosa? Se pone toda su casa con luces psicodélicas en Navidad, ¿no? Abre su cortina para que tú veas su árbol gigante. Hay personas que pasaron la Navidad sin luz. Claro, entonces es una... Perdóname, pero si eso existiría, la Navidad la pasaríamos por eso de que tu vecino no tiene pago, viene a mi casa a comer todos juntos. Pero no, pues no somos esas personas que nos gusta sacar cachitas, ¿no? Tienes tu nuevo iPhone y ¿qué haces con tu amigo o amiga? En esa época no existía eso. Incluso cuando los españoles llegan, mencionan algo, dicen que no encuentran puertas en las casas de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque ellos no había ese... Ahora, a ver, acá no quiero dar un dato que se va a confundir. Hay una especie de costumbre que se nos ha implantado en el colegio de las 3 leyes incas, que es Ama Suba, Ama Queya y Ama Yoya. Esto es cierto y falso a la vez. ¿Por qué? Porque no existían solo 3 leyes incas. Había un montón de leyes incas. ¿Cuál? ¿Ya? Voy a entrar en el decreto legislativo de Italia, pues. Pero vamos a hablar algo. ¿Qué sucede? Que estos 3 términos son acuñados en la época, pues por ahí del 1900, 1800. O sea, en ese lapso. O sea, es más moderno que el Inca. Entonces, los incas tenían normas, por ejemplo, con respecto a la mentira. Y acá voy a aplicar a una persona, a un grupo de personas que está lejos del pueblo, que son los, o mejor dicho, las, ¿no? Pampelunas. ¿Y quiénes son las pampelunas? Pampa significa centro, lugar donde todas las personas van. Runa, personas. Personas van a un solo lugar a converger. ¿Quiénes son las pampelunas? Meretrices, prostitutas. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? De que el incario, por ejemplo, no presentaba la idea de adulterio como tú ya la conocemos. Había una costumbre que ellos llamaban el llamado Servinacuy, por ejemplo. Y el Servinacuy, ¿qué cosa era? Digamos, pues él agarraba, se enamoraba de ella y le decía, ¿sabes qué? Vamos a hacer una prueba y error. Se iban a su casa, vivían 1 año, 2 años de convivencia, y ahí veían si es que realmente se amaban. Porque tú puedes amar muy bonito por el WhatsApp, ¿no? Tú puedes amar muy bonito dejándola en tu casa, pero tú cuando llegas a tu casa eres otra persona. Y eso yo lo he descubierto, ¿ah? El otro día entro a mi casa en silencio y mi esposa no me escucha. Y escucho a mi esposa cómo habla sola. Esta no es mi esposa, esta es una psicópata. De chiquito, entro en silencio a mi casa y veo a mi mamá cómo actúa. Y mi mamá actuaba, pero de una soberbia. Estaba cocinando y decía, una chaca, decía yo. Conmigo actuando histórica la mujer. Entonces, ¿qué pasa? De que ¿por qué se hacía el Servinacuy? Para conocer realmente cómo era la persona. Si era dormilón, si era ocioso, si era ociosa, si sabía cocinar, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaba? Que en ese proceso, ¿qué cosa crees que pasaba? ¿Había truquis? Sí, sabía truquis. Normal. Y si había hijos y luego se separaban, ese hijo pertenecía al Estado, pues. O se quedaba con uno de los dos. ¿Qué cosa se prohibía, por ejemplo? El aborto. Y tú dirás, las pampelunas no tenían protección, ¿no? Como acá la municipalidad le da condones a las pampelunas de nuestra sociedad para que no se embaracen o para que no se enfermen de enfermedades sexuales, en esa época el Estado no le daba condones, no había. Entonces, ¿qué cosa pasaba? De que si la pamperuna queda embarazada, no sé de quién es, porque hay muchos hombres que han pasado por ella, tomaba a su bebé y había un cesto que estaba entre las paredes incaicas, dejaba al bebé ahí y se iba. El Estado cuidaba al bebé como parte de la sociedad, como un ciudadano más, pero ¿qué cosa estaba así prohibido? El aborto.
el aborto sí estaba prohibido. ¿Por qué era importante el nacimiento en aquella época? Porque estamos hablando de un imperio naciente. ¿Qué se necesita? Mano de obra, soldados, mujeres sobre todo. Si una mujer, digamos tú estás casada con él, y él se iba a la batalla, 3 años ella, oye, está sola la mujer. Lo ve a él, pues no, guapo, atractivo, y se mete con él, llegaba, pum, batalla a la puerta, lo compraba ahí. Él no la denunciaba, porque no había muchas mujeres. La población inca era mayoritaria masculina, por eso el hombre no, si encontraba la institución lo votaba él, claro, pero ya pues se quedaba con su mujer. Pero ¿dónde se estaba penado el adulterio? En la realeza. Ahí se estaba penado el adulterio. Y te voy a explicar esto más adelante, ya con la parte histórica. Entonces, ¿qué sucede? Puntualmente de que las paternonas eran parte de esto. Entonces, la ley incaica no se centra solamente en estos 3, porque había leyes contra mentir, contra de repente leyes contra el aborto, ya lo mencioné, leyes en contra, por ejemplo, hasta de violencia familiar, ¿no? De manipulación, leyes en contra, por ejemplo, no sé, pues de infamias, tantas cosas que tú y yo vivimos todo el día y ellos vivían. Ahí había corruptos, mentirosos, ociosos, ¿no? Todo ese tipo de personas había. Entonces el incanato a veces es idolatrado como la gloria del Perú. No, había gente mala también, ¿no? Por eso había tantas leyes. Quien instaura más leyes en el imperio incaico, ¿quién es? Tupac Yupanqui. Y bien, ahora voy a pasar ya a la parte histórica del mundo incaico. Entonces, tenemos qué cosa, puntualmente. Primero tenemos Curacazo. Curacazo cusqueño. Y ojo, la historia es muy bonita incaica. Y en el Curacazo cusqueño, ¿quién tenemos? ¿Qué incas? Tenemos principal inca fundador, ¿cómo se llama? Manco Cápac. Atento, ¿ah? Pregunta en la siguiente clase. ¿Quién es su hijo? El primero que ciñe lo que tengo en la cabeza. ¿Cómo se llama esta corona? Corona, no es corona. Se llama Mascaipacha. ¿Quién ciñe por primera vez a Mascaipacha? El hijo de Manco Cápac. ¿Cómo se llamaba? Mascaipacha. Sinchiroca. Sinchiroca. Que es el que desciende de Acamama porque ha sacado todo el agua de la parte de la plaza de armas del Cusco, lo que es plaza de armas. Él libera las aguas. Libera las aguas también del Coricancha, ¿no? Que ellos lo llamaban en ese momento Inticancha. ¿Quién tenemos acá? Hijo de Sinchiroca. Lope Yupanqui. Y esto es en historia del... ¿Cómo van a ver en el colegio, no? ¿Copy paste? Sí, no, muchachos de JP, ¿cómo es el colegio? Esto, ¿no? Lope Yupanqui, ¿no? ¿Quién tenemos después? Maita. Me quito, no vale el disfraz, no vale el disfraz. Maita Cápac. Maita Cápac. Y Maita Cápac tiene un hijo. Y acá te voy a explicar algo. Cuando la historia te dice que había 14 incas, tú debátelo. ¿Por qué? Porque después de estos 4 hijos, línea directa, hijos de uno de otros, ¿no? Que son curacas, hay un curaca adicional, o sea, un inca adicional que se llama Tarcohuamán. Y Tarcohuamán, ¿han escuchado sobre ese inca? ¿Por qué crees que no? Porque él se ciñe también la Mascaipacha. Es inca, pero lo derrocan. ¿Quién lo derroca? Para esto tienes que entender que Lope Yupanqui tuvo un hijo llamado Maita Cápac, un hijo adicional. Este hijo adicional supuestamente tuvo un hijo que se llama Cápac Yupanqui. Derrota, versión A, mata a Tarcohuamán, versión B, lo expulsa.
Yo me quedo con la opción A, lo malo, para evitar que se alce. Entonces, ¿cuántos incas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Pero en la historia real, ¿cuántos tenemos? 14. Mire la pizarra. ¿Cuántos tenemos acá? 6. Vamos por partes. ¿En qué parte? El Puracazo. 6 incas. Y acá, ¿quiénes son los gobernantes? ¿Qué te dije? Hurin Cosco. Y mira cómo lo escribo. Hurin Cosco. Cosco, palabra de qué vocablo. Puquina, no es quechua. Ojo, Puquina, Cosco. Y el Inca Garcilaso lo menciona como que significado de ombligo del mundo. ¿Ya? Mal. Ya tenemos segunda etapa. ¿Cuál es? Confederación. Y la Confederación Cusqueña, ¿no? ¿A qué incas tiene? Número 1. Ahora, acá pasa algo. Sale un inca puntualmente. Se cuenta que Cápac Yupanqui estaba en una celebración, ¿no? Y en esta celebración, pues, lo ejecutan, lo matan. Muere Cápac Yupanqui. El Cusco está en tribulación porque Cápac Yupanqui es asesinado junto a su heredero. Entonces, ¿quién sube el trono? Ah, Inca Roca. El Inca Roca no es hijo de Cápac Yupanqui. ¿Qué cosa es? Un usurpador. Dice que, según él, descendiente de los Hanan Cosco. Pero, antes de la verdadera, no sabemos si originalmente era. La historia que dice que sí. ¿Por qué sí es aceptado de que pertenece a la dinastía? Porque Inca Roca se reúne con los Purim y le dice, ¿sabes qué? A partir de ahora nosotros, los Hanan, vamos a gobernar. Ustedes van a pasar a ser orden sacerdotal. Van a vivir en el Coricancha. Nosotros en palacios separados. Él se atribuye a sí mismo el término Zapa Inca. Zapa Inca, ya no Curaca, ¿no? Entonces, Inca Roca tiene a su hijo. ¿Quién es su hijo? Yaguar Huaca. Ahora, hay una historia puntual. ¿Por qué se llama Yaguar Huaca? Porque Inca Roca se casa con una princesa de un pueblo vecino, pero esta princesa estaba prometida en matrimonio hacia los mayores enemigos de los incas en esa etapa, los Ayarmaca. El Tocaicapa, que era el nombre del líder Ayarmaca, era líder, pues, de los Ayarmaca. Y este líder Ayarmaca, ¿no?, estaba destinado a casarse con una princesa. La princesa nunca llega, nunca se casa y se entera que se ha casado con el Inca Roca. Uy, no, secuestra a su hijo en venganza. Dolor. Llevan al niño hacia la tienda de este Tocaicapa y el niño empieza a llorar sangre. Y él dice, uy, eso no es de Dios. De verdad. Y oye, llévalo a su casa, no está endemoniado, no sé, o los dioses no quieren que lo matemos, ¿no? Yaguar, sangre. Huaca, llora. El que llora, sangre. Yaguar Huaca. Él es padre ¿de quién? De Huiracocha. Huiracocha. Y aquí se acaba la Confederación Cusqueña. Y vamos a dar paso, ¿no? Acá estamos ya. Los Hanan. Vamos a dar paso a quién. Pasa que hay una naciente tribu, unas hordas que están yendo por todo el Perú, desde la zona de Apurímac, que están invadiendo, ¿no? Se dice que Inca Roca los logra vencer porque esta tribu quería conquistar a los Ayarmaca. Inca Roca sale en defensa de los Ayarmaca para traer paz y no conquistan, pues, esta tribu. Esa tribu belicosa, ¿cómo se llamaba? Los Chancas. Y los Chancas ponen su objetivo ¿dónde? En el Cosco. Ahora bien, Huiracocha tiene un hijo.
Y este hijo es llamado Incaurco. Huiracocha, ¿han escuchado el término abdicar? Por ejemplo, hace poco la reina de Dinamarca abdicó y su hijo subió al trono. Abdicar significa, ¿sabes qué? Toma, yo ya no soy el rey. Entonces, ¿quién sube al trono? Incaurco. Huiracocha se refugia en la montaña y dice: estoy viejo ya, estoy cansado, tengo reumatitis. Voy para allá, tranquilo, ¿no? Se vaya con sus esposas. ¿Quién se queda como Inca en el Cusco? Incaurco. Y hace rato te mencionaba el tema de la sangre. Incaurco se cuenta que era borracho. Se iba a los salones de juego Inca con el pueblo. Ahora bien, el Inca, tú habrás visto imágenes que he llevado en andas, ¿sí o no? El Inca no pisaba suelo común y corriente, porque era visto como una especie de dios. Una especie, ¿no? O descendiente de los dioses. Hace rato te dije de que, a pesar de eso, tenía reciprocidad, ¿verdad? Pero no era permitido, no era bien visto que el Inca caminara pues, por la tierra. Pero Incaurco se va pues a tomar, se va con las pampairunas, y se cuentan versiones de que le preguntaba a mujeres y le decía: oye, ¿cómo están mis hijos? Mujeres del pueblo. Entonces, ¿qué cosa pasaba? De que Incaurco violaba todo el código de ética de la realeza, ¿no? Tú ves, por ejemplo, que en la realeza inglesa le pusieron muchas trabas a, ¿cómo se llamaba? Lady Di, ¿no? Muchas trabas que ella rompió, porque se vaya corriendo en una competencia femenina, ¿no? Rompió muchos esquemas. Incaurco igual, pero él a lo malo. Los cusqueños empezaron a verlo como: ¿qué le pasa, no? Este borracho, vago, mujeriego, mal gobernante. Y llegan los chancas y le dicen: ríndete. Y él hace lo que todo varón haría en su lugar. Me voy de Miami y se va a buscar a Huiracocha. Se va con sus hermanos Oxo, se van a buscar a su padre y dejan ¿qué cosa en el Cusco? Tiran la mascaipacha y dicen: ya que lo recojan ellos, que sean sus nuevos reyes, nosotros nos vamos. ¡Hasta la próxima! Y se va. Y se fue. Pero ahí es donde aparece alguien, un joven príncipe guerrero llamado Cusi Yupanqui. Y Cusi Yupanqui, ¿qué cosa hace? Se pega, forma su ejército, y aquí aparece el mito, ¿no? De que las piedras se juntan con cuyes, con alpacas y forman soldados, ¿no? Van hasta Yaguarpampa, donde estaban los chancas asentados, y los atacan por sorpresa, ¿no? Pero la versión, nosotros vamos a contar la historia completa, ya, porque si no, para que veas el trasfondo. Los chancas invaden la ciudad, y aquí aparece una figura femenina llamada Chanancoricoca. Entonces, se cuenta que Cusi Yupanqui pone trampas alrededor del Cusco, que son huecos, así como el equipo Rocket de Pokémon, que hace huecos y lo tapa ya. Entonces los chancas vienen así, ¿no? Y hueco, ¡pum!, se cae, ¿no? Se confunde y sale Chanancoricoca, una mujer del pueblo, del barrio de Chocos Chocona, toma un arma, un hacha, decapita a un chanca, y como este tiene un cabello largo, toma la cabeza de los chancas y tiene dos armas, un hacha y la cabeza de los chancas, y como loca. ¿Qué pasa? Que los chancas se cuentan que miran eso, se desmayan, se orinan y se fugan hacia Yaguarpampa. Pachacute contento, ganó su primera batalla, y ¿qué pasa aquí? Se le une los Canan. Pero ¿qué pasa? Que a los ayarmacas se les unen, perdón, a los chancas se les unen los ayarmacas, los enemigos. Son como Kiko, ¿no? Cachinche, ¿no? Entonces, la real batalla, se forma el ejército de piedra, vencen a los chancas y los chancas fugan. Entonces, ¿quién queda en el Cusco? Cusi Yupanqui vencedor. ¿Y qué cosa crees que hace tu papi Huiracocha? Le dice a Cusi Yupanqui: dale la victoria a tu hermano Incaurco. Entonces Incaurco no hizo nada y va a recibir la victoria. Y Pachacuti dice, o Cusi Yupanqui dice, no.
Entonces, Huiracocha e Inca Urco planean matar al joven Cusi Yupanqui. Arman un pequeño ejército, lo van a invadir, ¿y qué cosa hace Cusi Yupanqui? Los vence. De una pedrada le da el cuello a Inca Urco y lo mata. Lo descuartiza y lo tira al río Vilcanota. Y ordena que lo borren de la historia. ¿Y quién queda entonces? Parque Imperial, el Inca Pachacuti. Pachacuti Intichuri, el transformador del mundo, de la tierra. Él tiene a su vez un hijo al cual llama Amaru Inca Yupanqui. Acá viene la confusión. Se cuenta, según Garcilaso, que Amaru Inca Yupanqui también es Inca. Ya, sí y no. ¿Por qué? Porque vive un coordinado con su padre. Pero Amaru Inca Yupanqui era era calmado, sabía administrar muy bien, eso sí, el Cosco, pero Pachacuti que era un guerrero. Era un guerrero. Y su hijo no era un guerrero, era un civil. Entonces su hijo dice, ¿sabes qué, papá? Yo no sirvo para esto, dale la corona mejor a mi hermano. Y sale el siguiente Inca. ¿Cómo se llama? Tupac Inca Yupanqui. Se cuenta, según algunos autores, de que el Inca Yupanqui llega hasta las Islas Polinesias. Busca en tu celular que en las Islas Polinesias hay una danza en honor hacia el dios Topa. Y tú te vas a las Islas Polinesias y vas a ver una estructura idéntica a Sacsayhuamán. Muchos teóricos dicen de que ellos usan las balsas de Totora, de la cultura chimú, y usando la corriente de Humboldt, llegan hacia las islas que llaman Ninachumbi y Aguachumbi. Y no las someten por la violencia, sino que les dan culturas. Se traen unas cuantas personas de allá, ¿no? Se quedan en el Cusco, y este viaje le demoró a Tupac Yupanqui 6 años. Y en ese proceso nace su hijo, el tercer Inca. ¿Cómo se llama su hijo? Ningún Inca le ha mandado, ni siquiera Manco-Cápac. ¿Ah? ¿Cuál es el padre de Atahualpa? Huayna Cápac, muy bien. Huayna Cápac. Entonces, aquí se da el encuentro, a ver si se llamaba originalmente Titu Cusi Hualpa, ¿no? Que era su nombre original. Pero se da el encuentro de los 3 incas en un nuevo periodo. Ya Pachacútec, ya viejo, habiendo conquistado gran parte del territorio, ¿no? Ya tenemos acá, ¿no?, lo que es el Tahuantinsuyo, ¿no? Parte, dependiendo, pues, ¿no?, algunas zonas. Pachacútec ya logró avanzar en su territorio, está a punto de morir y designa como Inca a Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui avanza, considerado el Alejandro Magno de América precolombina, ¿no? ¿Y qué pasa? Que Tupac Yupanqui va conquistando, pero surge algo malo. Una de sus esposas lo envenena, lo mata, porque quería que uno de sus hijos suba al trono. Entonces, ¿qué pasa con Huayna Cápac? Pues se queda, pues, obviamente, en el aire, ¿no? Pero encuentran a la culpable, la justicia en Anacoya, y sube al trono Huayna Cápac. Huayna Cápac ya tiene como heredero a quién, como corregente, a Ninam o Ninan Cuyushi, y como su mano derecha a Atahualpa. Ahora tú dirás, profe, pero ¿quién es el heredero? Ninanyushi. Van hacia la parte del Chincheysuyo norte, ¿ya? Y el Inca, no, obviamente, se enferma. ¿Qué había pasado? Acá hay una teoría muy sedimentada y que creo que moderniza la historia,
Y es que pasa de que el Inca Huayna Cápac había conquistado y sometido previamente a la cultura chachapoyas. Coloca un curaca allí, sacerdote médico, llamado Chuquimis. Este tal Chuquimis, ¿qué cosa pasaba? Que utilizaba recursos médicos usando hierbas como pociones. Pasa algo. Este tal Chuquimis, ¿no?, se vuelve, pues, médico cabecera del Inca, y el Inca, cuando va al norte, en parte del Ecuador, a conquistar, se enferma. Más que la cólera de que Atahualpa había perdido una batalla, porque perdió una batalla de Atahualpa, entonces se enferma. ¿Y quién se enferma con él? Ninan Cuyuchi. Pero ¿quién estaba en el Cusco gobernando? La versión de Garcilaso es que Huáscar gobernaba. Él deja un militar gobernando el Cusco. Entonces, y entrenando, sí, a Huáscar para que pueda administrar algunas cosas. Pero ¿qué sucede? De que se enferma Huayna Cápac, su hijo, y manda a pedir un brebaje, una medicina a Chuquimis. Él le manda veneno. Huayna Cápac y Atahualpa se enferman. Hay una planta que es una flor blanca que cuando tú la consumes te salen pústulas, como úlceras. Es por eso que la versión más aceptada de la muerte de Huayna Cápac es la viruela. Pero la viruela es contagiosa y no hay registro de contagio después de la muerte de él. Entonces, ¿qué sucede? De que es muerto envenenado, según una teoría, porque una teoría es que muere por esto que te digo, la sífilis o la viruela. Pero esta versión plasma lo siguiente, que aquí se viene y se puede conectar con la coronación de Huáscar. Le preguntan al Inca, ¿quién va a ser tu sucesor? Porque ya te veo, estás en la otra. Los orejones le preguntan. Y Huayna Cápac dice, Ninan Cuyuchi, señor, vuestro hijo ha muerto. Le vuelven a preguntar más rato y dicen, Atahualpa. ¡Ojo! Van donde Atahualpa y tu papá dice que va a ser el nuevo Inca. Y Atahualpa se niega, porque había perdido una batalla y no se sentía en las mejores condiciones para ser Inca. Le vuelven a preguntar y supuestamente dice Huáscar. Ahora bien, te voy a dar la versión de Santa Cruz Pachacuti. Santa Cruz Pachacuti menciona de que al morir el Inca, él tenía su colla principal. Cambian a la colla principal por Mamarrunto, madre de Huáscar, y él se casa con la momia, con el cadáver de Huayna Cápac, para oficializar la coronación de Huáscar. Raro, ¿no? Entonces, esto dice Santa Cruz Pachacuti. Entonces, ¿qué pasa? De que quien gobierna y quien es coronado es Huáscar. Pero yo te digo, para mí, eso fue más trampa que la patada, porque en Huáscar, ¿qué pasa? Que está en el Cusco, recibe la Mascaypacha, ¿ya? Y empieza a hacer lo mismo que Inca Urco, a tomar, a andar con mujeres, a ser ocioso, y cambia algo muy importante, el sistema de los malquis. Malqui significa momia, cuerpo del Inca, y los malquis tenían tierras. Al momento, pues, de que sube Huáscar, quiere anular esa ley. Dice, oye, ¿cómo los muertos van a tener tierras? Es lógico. ¿Los qué hacen? Quieren quitar ese tipo de normas, de leyes. Y los incas, los cusqueños, están preocupados. ¿Qué hace? Se vuelve paranoico. Mata a todos sus hermanos. Y manda a llamar a Atahualpa. Y le dice, ven acá. Y Atahualpa, ¿qué cosa? Atahualpa se queda en el norte viviendo, ¿no? Y le construye un palacio gigante a Huáscar y uno chiquito para él. Y unos chismosos y le dicen a Huáscar, oye Huáscar, tu hermano se ha construido un palacio grande para él y uno chiquito para ti. Huáscar, encolerizado, dice, este es traidor, me quiere derrocar. Está paranoico, pues. Conflicto bélico. Huáscar ataca a Atahualpa. Atahualpa no quería ser Inca, rechazó la corona. Entonces, en vista que lo están atacando en casa de Huáscar, se defiende, va y también lo ataca. Cae prisionero Huáscar. ¿Y quién se ciñe la Mascaypacha en Cajamarca? Atahualpa. Ojo, ¿por qué te menciono que en Cajamarca? Porque para tú ser Inca te tenías que ceñir la Mascaypacha en Cusco, en una ceremonia.
Atahualpa no lo hace. ¿Y qué pasa con Atahualpa? Que ¿por qué estos dos no son considerados incas oficiales? Porque uno puede que haya entrado al poder mediante una conspiración, guau. Como también puede ser de que realmente Huayna Cápac sí lo elige como sucesor después de varias opciones, ¿ya? Pero para mí la versión más aceptada es la de Pachaculi. Obviamente, Garcilaso la vida que va a decir, no, sí era el objetivo, no él sí era el primero que dirigió. Bueno. Pero, ¿qué pasa con Atahualpa? A los días nomás, pues, ¿no? De recibir el poder, ¿quiénes llegan? Los españoles. Y aquí ya vamos a partir ya a la siguiente clase, que es la clase de conquista. Bien, chicos, bueno.